Muy buenos días para todos. Espero que cada uno se encuentre muy bien, al igual que sus familiares. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro para escuchar la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque una vez más estamos aquí reunidos, Señor. Sin tu presencia nada es posible, Señor. Por eso nos agarramos de tu mano, Padre, para que sea usted conduciendo cada uno de nuestra vida, cada proceso que se lleva a cabo con los estudiantes, Señor. Te pedimos, Padre, que los sigas protegiendo. Aquellos niños que aún se encuentran enfermos, Señor, que sea usted sanando, Padre, sea usted dándole la sanación, al igual que todas esas personas, Padre, que están en el hospital. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar el himno de la institución. No sé qué problemas tiene aquí, que le estoy dando la admisión al niño, pero no ingresa todavía. Entonces, para que escuchen ustedes ahora en un momento, si ya lo pueden escuchar. Estamos hablando acerca de la evolución que ha tenido la computadora. Ha tenido una evolución constantemente hasta ahora, hasta el siglo XXI, que ya encontramos de diferentes modelos y ya no esas máquinas grandes. La primera máquina fue la analítica, fue la primera máquina que se creó. Vamos a pedirle el favor a Mariana que realice la lectura adelante. Máquina analítica. Fue la máquina analítica creada en el siglo 19, mami. 19 por Charles Babbage. Era una unidad capaz de leer tarjetas perforadas y luego por forma la tijera con resultados para tener una idea de la capacidad de estas máquinas, que era capaz de retener una memoria de 100 números de 50 dígitos, que cada uno y que disponía de una unidad arithmética capaz de realizarlas. Entonces fíjense que era una máquina que utilizaban tarjetas incorporadas, pero esas tarjetas eran de números, las cuales ella tenía más de 100 dígitos, de 50 dígitos, cada una de las tarjetas. Eso era más que todo de forma aritmética, porque era para trabajar. Ya cuando ustedes ven números, pues trabajaban más la parte de lo que era eso de las matemáticas. Era capaz, esa máquina analítica, era capaz de realizar, ellos medían para ver la capacidad que tenía para realizar esas actividades. ¿Por quién fue creada la máquina analítica? Ahí está, que fue construida por el Museo de Londres, por Babbage, fue creada. Después de la máquina analítica, que fue en 1823, encontramos otra máquina que después de ese tiempo, de esos años, vino una nueva máquina. Ya no era analítica, sino se le llamaba la tabuladora de Hodgkin. Adelante, Diego. Hodgkin observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con un sí o un no. Entonces ideó una tarjeta performada, una cartulina en la que
según estuviera perforada o no en determinadas posiciones. Se contestaba ese tipo de preguntas, la tarjeta tenía 80 columnas y el gobierno de Estados Unidos eligió la máquina tabuladora de Hollerith para elaborar el censo de 1890. Entonces fue de gran importancia para Estados Unidos esa máquina cuando surgió la tabuladora. ¿Por qué? Porque en 1890, ellos la utilizan para ese censo. Ellos descubren algo, ellos comienzan a estudiar y dicen, sí, pero una cartulina en la que según estuviera perforada o no en determinadas posiciones, sí contestaba este tipo de preguntas. O sea, ¿cuál era el tipo de preguntas que ellos querían hacer a la comunidad? Si, por ejemplo, le preguntaban, ¿en tu casa tienes una computadora? Si la persona decía no o sí, ellos querían que esta máquina pues hiciera ese tipo de trabajo. Y por eso la crearon y fue muy útil en ese tiempo para Estados Unidos. De 1889 al 1943 surge una nueva máquina. Vamos a escuchar a Roy. Adelante. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales, empleado por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a repetir, alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban compuestas por tubos de vacío. La entrada de datos era por medio de tarjetas perforadas y los resultados se almacenaban en relés temporalmente hasta que se les daba salida. A través de una máquina de escribir. Era totalmente automática. Medía 2.25 metros de alto, 3 metros de largo y 1.20 metros de ancho. 1,20 metros de ancho. Ok, Roy, muchas gracias. Entonces la Colusa fue otra marca de máquina que se creó, pero aparte de eso, miren que las tres que han pasado con esta máquina han tenido esas tarjetas perforadas. Habían sido ya creadas con esas tarjetas perforadas. Cuando nos dice Roy que almacenaban y los resultados se almacenaban en relés temporales, quiere decir que no era que iba a durar para siempre, no. Temporal, recuerde usted, temporalmente es que se puede borrar y eso tenía un determinado tiempo en el que ya decían, pues bueno, ya hay que colocarles otras tarjetas más perforadas a la máquina porque ya hasta aquí terminó las que ya tenían, estaban haciendo su función. ¿Por quién fue creada? Por los británicos. Ellos fueron los que incorporan ese tipo de máquina y la sacan al mercado. Aquí se puede apreciar que tenían tubos. Nos hablan que ya esta máquina estaba conformada por tubos. Y mire lo grande que era esa máquina. Usted se imagina si esta máquina estuviera en cada uno de sus hogares, ahora mismo en su casa. Pero aparte de eso, le habían incorporado una máquina adicional que servía para escribir. Mire, aquí está la máquina que utilizaba para escribir. De 1945 vamos a pasar ahora a la arquitectura del Bonn. Vamos a ver qué es lo que hace esta máquina, cómo fue construida. Vamos a pedirle el favor
a Juan David Cerón que realice la lectura. Un momento, Juan David. Porque es que empiezan a hablar. Señor, yo no veo, no. Ah, bueno, ya, ahora sí. Arquitectura de von Neumann. Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético, lógica y registro de procesador. Una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa. Una memoria para almacenar tantos datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y... Ok, muchas gracias, Juan David. Fíjense que ya nos están hablando también de almacenamiento masivo externo. Quiere decir externo, cuando hablamos de externo, es que usted puede apreciar. En este tipo de máquina, el señor que la hace, pues está pensando en la forma de un diseño para ese computador que ya sea electrónico. Él le incorpora lo que se llama el procesamiento que contiene una unidad aritmético, lógica y un registro de procesador. Ya no va a ser la máquina como la máquina que habíamos visto de los británicos, no. Ya la máquina no va a ser igual a la máquina tabuladora, no, ni a la máquina analítica. Ya aquí el modelo va teniendo, ya esa máquina va teniendo una nueva transformación. Se le incorpora una memoria para almacenar tantos datos como instrucciones. Fíjense que ustedes a veces piensan que la máquina o la computadora que tienen allá en su casa, ustedes le dan una instrucción, porque cuando ustedes quieren buscar una información, usted coloca el nombre, por decir, del tema al cual usted quiere saber más información, y ahí usted le está dando una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? De que le brinde una información. Aquí vemos que ha tenido esa máquina que ya pues todo el mundo creía que ya iba a ser la CPU. Vemos aquí que la CPU la están haciendo igual aparte. Aquí vemos cómo el señor iba diseñando cada parte de esa computadora. Pero acá vemos, ¿será que tuvo un nuevo avance o fue que retrocedimos nuevamente a la época de la colusión? Vamos a ver qué nos pasó aquí en esta máquina. Adelante, le pedimos aquí el favor ahora a Brenda. Adelante, Brenda. Brenda, ¿nos escuchas? Sí, señor. Adelante, mi amor, con la lectura. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania, ocupando un sótano completo de esta y operaba con un total de 17.468 tubos de vacío, que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 3.000 multiplicaciones por segundo. Requería la operación manual de unos 6.000
interruptores, y sus programas o software cuando requería modificaciones demoraba semanas de instalación manual. muy bien. Fíjense que ya acá vemos algo nuevo que se le incorpora a esa máquina. Y es que ya operaba en un total de 17.468. O sea, tenía esos tubos, tenía esa cantidad de tubos, pero ya era capaz de realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Mientras la primera máquina que nos habla de números es la analítica, que es donde nos dicen que era una memoria, tenía una memoria de 100 números, de 50 dígitos. Acá ya van haciendo un complemento de lo que era esa primera máquina. Cuando querían modificaciones, demoraba semanas en instalar nuevamente el manual. O sea, cada vez que le iban a hacer una modificación, ese proceso se demoraba. No era que, por decir, usted llama al técnico y usted le dice a su técnico, tengo una falla aquí en la computadora, ¿será que usted me puede solucionar el problema? ¿Me hace el favor? Hay veces que el técnico llega a la casa, mira la computadora y pues dice, no fue muy grande el daño y la regla, pero esta máquina no. Esta máquina demoraba semanas para hacerle unas modificaciones. Aquí pasamos ahora de 1947, vamos a pasar a la otra máquina que surgió. Arán, realiza la lectura. Arán, ¿nos escucha? Univac. Era una computadora que pesaba 1.600 libras. No, Estaba 16. por 500 tubos de vacío y podía ejecutar unos Ajá. minutos Unos por que, segundo. ¿cómo se lee ese número, Carla? Y podía ejecutar unos que 100 Carla. cálculos por segundo. No se Era una dice. computadora que pesaba los dígitos en serie. Podía hacer una suma de dos números de 10 dígitos. Cada uno unas 10.000 por segundo. La saltaba. Podía hacer por cinta magnética a 12.800 caracteres por segundo o por una impresora Ok, hasta ahí. con Ya, hasta ahí, Carla. Va a ser nuevamente la lectura, Andrea, y todos atentos. Adelante, Andrea. Univac. Era una computadora que pesaba 10.000, 6.000 libras. Estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno. Unas 100.000 por segundo. La salida podía ser por cinta magnética a 12.800 caracteres por segundo o por una impresora Ok. con
Carla, perdón, Brenda, ¿estás de acuerdo con lo que acaban de leer tus compañeras cuando llegaron a este número? ¿Cómo se lee este número, Carla? Perdón, Brenda, ¿cómo se lee ese número? 106.000. ¿Será que Brenda tiene la razón, Juan David Cerón? ¿Cómo se lee ese número? Sí, tiene razón. ¿Cómo se lee el número, Juan David? Espera, Señor, ¿cómo se lee entonces? ¿Cómo se lee ese número, Juan David? Señor, 16.000. Se dan cuenta y hicieron 3 estudiantes realizaron la lectura y por eso es que les digo, hay que estar pendiente a lo que leen los compañeros porque a veces ellos se pueden equivocar. Andrea fue capaz de leer cantidad más grande que 16.000, pero no dijo el número. Carla se equivoca cuando dice 100, cuando dice 100 cálculos, cuando ella está viendo que tiene 3 ceros, ya ese número se lee 1000. Entonces, mucho cuidado porque ustedes vieron el año pasado números de 5 dígitos. Escucharon lectura y escritura de esos números. Y hay personas que todavía les cuesta. Entonces, fíjense que en esta computadora Univac era una computadora que pesaba 16.000 libras. Se dice que había más de 5.000 tubos de vacío. Como pueden observar aquí, todo esto hace parte de esa computadora Univac. Pero algo muy especial que hacía ella era sumar. Ella era una máquina que estaba diseñada para hacer sumas de 10 dígitos cada uno. Era capaz de hacer 100.000 por segundo, o sea, 100.000 sumas por segundo de 10 dígitos. Eso pasó, esa máquina se da en 1951. Los computadores con transitores. Las computadoras usan transitores en lugar de tubos de vacío. Ya acá no utilizan esos famosos tubos. La ventaja de esto es el tener el tamaño de una lenteja y su tensión de alimentación es de 10 gigas en lugar de los 300 de los tubos de vacío. Su vida media es prácticamente ilimitada, lo que es muy superior a los tubos de vacío. Los transitores quiere decir que eran mejor. Ellos se dan cuenta que en vez de utilizar los tubos, iban a utilizar transitores porque les daba una amplia cobertura aún más y duraba. Su limitación era más que esos tubos de vacío, porque los tubos, recuerden que así como los televisores, algunos televisores tuvieron tubos, recuerden que esos tubos también se van quemando y más y comienza ese bajón de la luz a subir, de la energía constantemente que a veces sube y baja y pues quema parte de esos tubos. Ya acá vemos otro tipo de computadora que le incorporan lo que es el circuitos integrados. El primer circuito integrado se trataba de un dispositivo que integraba 6 transitores en una misma base para formar un oscilador de rotación de fase. Cuando hablamos de rotación, ustedes saben que rotación comienza a hacer un giro. Son 3 las ventajas más importantes que tienen los circuitos integrados. Ya acá vemos los microprocesadores. Vamos viendo cómo ya la tecnología va teniendo un nuevo cambio. Ya las computadoras no van a ser la misma como la que estábamos observando. Aquí vemos otro tipo de computadora, hasta llegar a lo que hoy sí conocemos nosotros, que las computadoras que ustedes tienen, pues tienen este programa
La primera versión se lanzó en el 1855 y comenzó a utilizarse de forma generalizada, gracias a su interfaz gráfica de usuarios basado en ventanas. Hasta el momento, el sistema operativo más extendido era el MIS-2, que contaba con un antifaz basado en líneas de comando. El Microsoft Windows llega a dominar el mercado mundial de computadoras personales con más de 90% de la cuota del mercado. Aquí vemos que Windows ha tomado una ventaja en el mercado, ya es comercializado, ya las personas comienzan a tener más de esta computadora, porque ya no solamente era para hacer numeritos, para hacer sumas, para hacer restas, no. Ya aquí ellos ven este programa y dicen, pues bueno, esto nos sirve, vamos a instalar o vamos a comprar, que hay computadoras que ya lo traen. Las computadoras portátiles es cuando llegan en el 2003. Llegan esas computadoras que hoy en día se tienen en casa. Aquí vemos las modernas, las que hoy en día están circulando en el siglo 2021, es la que hoy en día se puede apreciar. ¿Con cuál de esos modelos te quedarías? ¿Con cuál de estos modelos te quedarías en tu casa, Lizzy? ¿Prefieres la computadora analítica o una computadora como la evolución que ha tenido la actualidad? ¿Prefieres la actual o prefieres la analítica? Lizzy. La actual, señor. ¿Por qué prefieres la actual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más avanzada que la otra. ¿Qué dice Dana? ¿Con cuál te quedas, Dana? Señor, yo me quedo con esa computadora. ¿Con cuál computadora? A ver, ¿con la analítica te quedas con la tabuladora o te quedas con la que actualmente está en el mercado? Señor, me quedo con la que actualmente está en el mercado. ¿Por qué? Señor, porque esa es mejor. ¿Mejor en qué sentido? Hay que decir el por qué, desmenuzar las cosas, porque es mejor. ¿Qué dice acá Elizabeth? Esa es más actualizada. Ok, Dana. Porque lo han reducido su tamaño y le han puesto aplicaciones nuevas. Ok, Elizabeth. ¿Qué dice Josie? ¿Te escuchamos? Josie. Bueno, adelante, Didier. Señor, yo creo que es mejor porque tiene nuevas aplicaciones con las que te pueden ayudar mejor y tiene más espacio y guarda más información dentro de Ella guarda más más información en su parte interna, claro, en el software, que es donde más se guarda todo el sistema operativo de la computadora. Y también algo que decía muy importante uno de los estudiantes es que por su tamaño, claro, por el tamaño. Ustedes recuerdan que la tabuladora ocupa un espacio y la analítica ni se diga, ya las otras también, pero ya acá usted tiene la oportunidad, pues a veces hasta de llevarla en su maletín si necesita de trabajar con ella en otro lugar. Ok, muy bien. Entonces, ahora vaya a mirar el televisor. ¿Cómo era anteriormente? Anteriormente era chiquito y ¿cómo se llama? Y no tenía tantos canales y la señal era mala. Ahora ha vuelto más grande con mejor señal y todo. Ok, ¿qué nos dice Brenda? Señor, los teléfonos.
¿Qué ha pasado con los teléfonos? Señor, porque el teléfono que estaba acá antes era chiquitito. ¿Y qué más? Aparte de ser pequeño, ¿qué más? Tú dices que era pequeño. ¿Qué otro cambio has podido notar? Señor, y tenía una ruedita donde había números y podíamos marcar. Bueno, ¿qué nos dice acá? Ok, Brenda, ¿qué nos Tenido evolución porque antes los teléfonos fijos eran largos y donde uno habla y donde escucha eran redonditos y después lo cambiaron por los números que se daban vuelta y ahora que le han puesto ya el teléfono actual, que ya los números ya no son que tú le das vuelta, sino que ya tú los hundes y marcas. Ok, muy bien, Elizabeth. Juan Cedrón. Los cambios que tuvieron los electrodomésticos de la casa fueron el celular y el televisor. ¿Qué El cambio celular notaste? antes era muy malo y ahora es mejor. El televisor no tenía tanta señal y ahora tiene bastante porque ahora sí, porque ahora es un televisor Y recuerda algo, Juan, que avanzado ya. muy bien, anteriormente el televisor estaba realizado, era hecho, fabricado en tubo y además de eso no te brindaba la imagen a color. Muchos televisores brindaban, era la imagen a blanco y negro. Ok, Isabela. Seña el celular, seña. Y, los celulares antes tenían antena, pero las antenas hacían que cojan más señal. Durante los años se fueron haciendo los celulares modernos. Ok, Isabela. Mariana. Señor, las tablets anteriormente las tablets eran